Ella, bienvenida Ofelia Fernández. Tus sospechas, en este caso, totalmente distintas a la de la última vez que nos vimos, porque ahora sos morocha. ¡Ah! Te vamos a aplaudir, Ofelia. Ofelia. Avanti morocha. Qué pelazo. ¿Te dicen Avanti Gracias. morocha por la calle? No. Que alguien diga. Avanti Están morocha. faltando avantimorochas en la calle. Están faltando Avanti morochas. ¿Cómo estás, Ofelia? Bien, ¿Qué mal, bien, sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo es? Cuando te dicen cómo estás, te digo, ¿te miento? Decime la verdad. Ah. No, igual bien. Más bien. o menos, Más o atribulada. ¿Porque tuviste buenas repercusiones o malas repercusiones de tu última columna en Gelatina? Ah, no por eso estoy perfecta. Ah, perfecto. Yo no tengo ningún drama. Ningún drama. Orgullosa de mí. Perfecto. No. Contenta de que se haya abierto una discusión política con volumen, no sé, realismo sobre todo. Realismo del estado de situación. Sí. Estés o no de acuerdo conmigo, digamos. Como partir de una cosa, bueno, no sé, razonable en ese aspecto. Pero para entender, yo voy como derivando las cosas que voy diciendo a que conecten con mi columna, o por ahora me hago la pelotuda. No, nunca te hagas la pelotuda, Ofelia, porque la gente no quiere que te hagas la pelotuda y nosotros tampoco. Ok. Yo sé que vos vas a hablar un poco del estado de situación en el Garrahan, pero antes querías hacer alguna mención a lo que estuvo pasando en la ciudad de Buenos Aires con estos anuncios, estos spots decadentes de Sí. Jorge Macri. Un poco de varias cosas que también es lo que me tiene un poco angustiadita. A ver. Que es... ¿Se van, chicos? ¿Ya se aburrieron? Están ahí haciendo... ¿Ya les aburrió? Felipe les pide que se vayan. Felipe nos Está está... Me separé. El primero en irse es mi propia pareja. Está bien. Está bien. Está bueno, está bárbaro. Yo a las 4 cuando prenda Bang Bang apago la tele. Te amamos, Ofelia. Gracias, Lea, gracias, Mati. Son gente bárbara ustedes. Ustedes se tienen que ir. ¿Qué pasa? Nos echó Felipe, Ofe. Querida Sí. Ofelia Fernández. Pero me extraño la otra silla. Venite. Dale. No hay ningún problema. Mientras tanto, les recuerdo, amigos, que ustedes pueden asociarse a Gelatina entrando a gelatina.com.ar o escaneando el QR que figura en pantalla para que Ofelia Fernández pueda seguir diciendo lo que se le canta el orto sin que nosotros tengamos que pedir ni disculpas ni permiso. Y eso para nosotros es importante. Y para Ofelia también. Y si es importante para Ofelia, es importante para ustedes, es importante para Mati Mousset, es importante para Gerson y para su novia. Ahora sí, Ofelita, estamos cerca. ¿Cómo andás, amiga? Sí, pues siento que estamos muy lejos. Bienvenida, nunca estamos lejos nosotros, estamos cerca, estamos al lado. Bueno, dale, contame un poco qué estuviste viendo. No, o sea, para partir de eso, esas repercusiones de alguna manera de la última columna y pasar tal vez, bueno, a las demás agendas de esta vida, porque finalmente también creo que todo está concatenado, bueno, lógicamente, pero porque también, para explicar desde qué hastío yo hablo, y por qué tal vez en eso se me va el volumen, igual no creo, desde qué hastío hablo, yo creo que la exigencia que tengo con el proceso electoral, ni es que habla del proceso electoral, habla del después del proceso electoral, que es la vida real, ¿no? La vida real que está muy rota y muy dañada hace bastante tiempo, pero sobre todo ahora mismo. Yo cuando pienso en el 25 y en las elecciones del 25, ni siquiera estoy pensando en el 25, y ni siquiera estoy pensando en el 27, estoy pensando en el 28, porque, digamos, en el escenario más optimista en términos electorales, pensando que a este gobierno le va mal y que eso de alguna manera conduzca a un nuevo gobierno peronista, cosas que también me pregunto, pero por ejemplo, si las concediese incluso, estoy preocupada por el 28, viejo, como qué se haría en ese momento, porque, y mi preocupación, estoy haciendo casi un trabalenguas numérico, pero, y mi preocupación por el 28 tiene que ver con mi preocupación por el 31, con que si todo es la inercia de hacer lo mínimo, hacer lo mínimo, hacer oposición divertida, deportiva, y no tener puta idea de qué queremos hacer, después viene Hitler Cyborg, o sea, yo ya es como que me preocupa esa parte, y estaba pensando mucho en una variable. No, pero pienso yo en una persona que me falta un rato para querer tener hijos, pero sé que voy a ser madre en algún momento. Les cuento, esa es mi primicia de hoy. Bárbaro, una primicia. Una primicia, pero no, es como que tengo eso en la cabeza, entonces no puedo pensar las cosas sin días de que me queda a mí bastante tiempo en esta vida, a mis hijos que ni nacieron les queda un montón de tiempo. Y a tus en esta nietos, vida. Ofelia. Y a mis nietos, imagínate el tiempo que les queda en esta vida. Y me parece que tenemos que poder articular algo que no solo se proponga disputar elecciones como pueda y como llegue, sino que puede imaginarse una Argentina
vivible, habitable, feliz para esta y próximas generaciones. Y siento que esa mirada prospectiva ni aparece. Es como, bueno, no sé, en una época que está asignada por el hoy para mañana, ¿viste? Pero el mañana es mañana jueves, no Pero es mañana. además, más allá de que yo coincido, para mí es importante que ya se haya abierto una discusión. Hay un hecho que es inobjetable, que no nos puede discutir nadie, que es a la unidad formal sin contenido programático, Milei ya le ganó. Sí, ¿No es cierto? hace 2 minutos. Entonces, volver a insistir con lo mismo es por lo menos... Lo cual no quiere decir que no hay margen para consolidar una unidad que tenga algo más para ofrecer. Lo que estoy diciendo es, ¿qué más ofrece? Cuéntenmelo, claro, convénzanme. porque la crítica que se te hace, no a vos, sino a tu idea, a tu propuesta de la semana pasada o de la anterior, era, bueno, pero si no nos unimos, Milei nos gana, a lo cual uno podría decir, aunque nos unamos, Milei nos gana, porque no se trata de la unidad formal o la división electoral, sino justamente a tener una alternativa, como él en algún momento la planteó, alternativa con la que nosotros no coincidimos, pero él dijo casta y dolarización, Sí. ¿no? Casta y motosierra. Bueno, Sí. ¿cuáles son esas dos variables que nosotros vamos a poner sobre la mesa? Absolutamente. Eso es lo que todavía no está claro. Absolutamente. Y ahora retomémoslo después en un toque también en Perdón, relación a otras discusiones y quiero que decir quise una traer. cosa más. Tampoco es responsabilidad exclusiva de la dirigencia. No. Es responsabilidad principalmente, pero no exclusiva. Sí, eso me gusta. No, y también yo desde de diciembre del 23 para acá discuto desde ahí. O de Soy la dirigencia política, en autoflagelante. realidad, de la dirigencia política. Capaz la otra vez que escupí más para arriba, pero como, bueno, igual yo tengo algo de dirigente, supongo, pero en general soy muy autocrítica finalmente en estos planteos que hago. No de un auto que no me incluye o no me incorpora. Ujú. Pero bueno, quería traer, usaba de excusa también, pero lo venía pensando de verdad, lo de la maternidad. Lo de la maternidad, porque realmente estamos, o sea, es una semana muy triste por muchas razones, pero de verdad para pensar en tener hijos. O sea, porque estamos frente al establecimiento como política de Estado, como a la confirmación de que tenemos un Estado argentino que deja tirados a sus niños en todas sus formas. A sus niños pobres, a sus niños enfermos, a sus niños con discapacidad. O sea... Pero hay como una, normalización de ese paisaje, ¿viste? Pero que fueron como una seguidilla como de cinismo que a mí ya me está volviendo un poco loca, que empieza con lo de Jorge Macri, que es realmente muy hipócrita, porque en el mapa de noticias que está pasando, que bueno, ahora La Libertad Avanza cierra con él, pero supongo que la sodomización a la que se autosometió el macrismo a nivel electoral, porque con Milei son realmente cuidaditos, tienen muchos modales y realmente muy poca dignidad, la tienen que compensar de la manera más fácil posible, una manera que se ha visto mucho en la historia, pero que es realmente cruel e injusta, que es montar shows de personalidad política y de temperamento de villano con la gente más pobre y más descartada de la ciudad de Buenos Aires. O sea, y para mí, no es una novedad, pero me parece que este nivel de performance que le agregan, digamos, esta glorificación de la crueldad y de ser mala gente, me pone realmente nerviosa. Para poner en contexto, por si alguien no lo sabe, están en una nueva campaña que es, primero, ya en términos de las palabras que eligen usar, hablar de a la gente que le gusta hurgar la basura, como que están enfrentando un placer drogadicto. Eso fue de Laura personas Alonso, que ¿no? revuelven la basura. Laura Alonso y Jorge Macri con videos de policías poniendo contra la pared a cartoneros, o ni cartoneros, personas que revuelven buscando comida. O sea, no solo laburantes. De los residuos que también valga la pena mencionar, son de manera informal el sostén de la política de residuos en la ciudad de Buenos Aires. O sea, si no fuese por los cartoneros, nadie recupera un puto residuo de un puto container. Pongo en contexto por si alguien no está al tanto, lo comentamos ayer, pero por ahí no lo vieron o por ahí no leyeron la noticia. Jorge Macri salió con un video en sus redes y con una comunicación del gobierno de la ciudad diciendo que va a multar y a obligar a limpiar a las personas que hurguen en los contenedores de basura que hay en la ciudad. Y esto lo comunicó con un video en donde se ve a un policía poniendo contra la pared a dos personas que efectivamente están buscando comida en un contenedor de basura, y le hace todo el discurso que parece formar parte de la comunicación oficial, donde dice: esto ya no se puede hacer en la ciudad de Buenos Aires, ¿de dónde sos vos? De Fiorito, y en Fiorito revolvés la basura, como una cosa también un poco inquisidora, con dos personas que claramente no hacen eso ni porque les guste ni porque está de moda. Ahí está. De Fiorito. ¿Y qué estás haciendo acá? Revolviendo basura. En la ciudad no se puede hacer más esto. ¿En Fiorito también lo haces a esto? No. Como el tono Vas a de agarrar y vas a revolviendo juntar la basura, basura. como sos un vivo bárbaro. ¿Dónde estaba? ¿De dónde sos vos también, muchacho? Fiorito. De Fiorito. Como sos Así pillo van que a- metés la cara en la basura, bárbaro. Bueno, en fin, me dio mucha bronca. Pero aparte, no sé si son muchas las postales de la semana, que también está como, bueno, no sé, o sea, ayer, no sé, la policía pateando gente en sillas de ruedas, o sea, madres llorando con tipo...
bueno, no sé, hay como, toda esa situación amerita por fuera de, tal vez en un espacio como este, que sospechas de Ofelia, nadie estará celebrándolo en el chat, entonces no quiero ser redundante. No, en el chat no, pero punto, mucha gente sí. Y en la aparte, vida sí. esto ya lo había hecho Guillermo Montenegro hace Sí. 2 o 3 semanas, no me acuerdo. Sí, y pero bueno, digo, este conjunto, esta foto, como esta imagen total en la que estás discutiendo la pediatría pública, digo, los medicamentos o soportes o escuelas para personas con discapacidad. Como bueno, quería rastrear un poco antes de hablar del Garrahan concretamente, que es de lo que me interesaba hablar. Esta discusión sobre la deshumanización, como poder conceptualizarla un poco. Tal vez yo cuando, y como para descargarme, escribí unas cosas, después a mí cuando escribo me pongo más, me cuesta más explicar Más neurótica. acá en la columna, pero era un tema que me interesaba rastrear. ¿De dónde viene, encontrar el origen de la deshumanización contemporánea? ¿Viste? Como esta normalidad en la glorificación de ser mala gente. Y me parecía que antes de la deshumanización, y sé que hay una partecita que tenía ganas de charlar con vos, porque te he escuchado hablar de esto, y me parece un debate interesante. Yo creo que la antesala de la deshumanización es la desensibilización, que para ser más clara es la pérdida de sensibilidad, que eso es algo que Milei traduce políticamente, pero lo precede. Para ser más clara y para enfocarlo, es imposible saber qué hubiera pasado sin pandemia, pero la pandemia terminó de armar un escenario, una realidad en la que la pérdida de sensibilidad era obligatoria de alguna manera. Sensibilidad no entendida como soy de Piscis, soy sensible, de cuán sensible soy, cuánto tengo emociones, sino sensibilidad en su definición literal, que es la capacidad de sentir las cosas que pasan, de que te pasen un poco por el cuerpo. Yo creo que ese proceso de desensibilización es previo, que se termina de consolidar cuando en la pandemia estaba solo. Milei digamos. no lo origina, es Claro. quizás un síntoma. Esa soledad, esa desolación, esa neurosis que aparece ahí, que lo podemos ver en varios planos de la vida, o yo traía como distintos ejemplos que se normalizaron provisoriamente por la pandemia, pero que quedaron incorporados. Incorporamos mediaciones para cosas, para hacer claro, bueno, no sé, el laburo en soledad, la distracción no es porque me comparto una risa con un compañero de laburo, la distracción es por ser un idiota improductivo, digo, esa como castigo que aparece en la dinámica de la propia productividad y como en la manera de normalizar la quemadez. Mediaciones para construir escuela, pibitos se están a sus compañeros o ni siquiera conociéndolos, considerando a la maestra una cosa más parecida a un ente abstracto. Bueno, básicamente, como para repasar en este punto, bueno, un ejemplo que yo digo mucho, que traigo mucho a colación últimamente, que es esta cosa de, bueno, pibitos que aprendieron a jugar juegos online, una banda en ese momento, y que ahora son soldados digitales en guerras de verdad. Eso no sé si es un fenómeno que conocerá la oyentada, pero que reclutan, en la guerra Ucrania-Rusia, esto está pasando muchísimo, reclutan a pibitos expertos, como se dijese, en Counter-Strike, y los mandan a dirigir guerra por dron. Entonces son guerras que no se sienten tampoco en el cuerpo, porque último un soldado que mataba a 10 personas tenía el trauma de ver los cuerpos caerse. Acá ni siquiera. Es como matar en una simulación. A lo que voy con esto, bueno, la interacción incluso en la discusión pública, o sea, la interacción en internet, esto lo hemos hablado mucho, Pedro, esta cosa de, como si se discuten 240 caracteres en Twitter sin, ninguna mediación de carácter, es muy fácil pensar que el otro es un idiota y es muy fácil no tener inhibidores para decírselo. No, y aparte también cuando uno explora un poco la maldad cuando es niño, con sus padres o con sus compañeros, y se fija qué pasa cuando insultás, cuando tratás mal, todos en algún momento lo hicimos o lo hacemos, uno logra palpar el efecto que eso genera en la otra persona, ¿no? Cuando de chicos le tratamos mal a alguien y lo ves lo que eso genera. Recoges una incomodidad, en redes es imposible advertirlo y eso hace también que cada vez explore como ir escalando esos niveles que también son premiados algorítmicamente de alguna manera, ¿no? El más cínico, el más ácido, el más malvado. Sí, creo que finalmente es como que la experiencia pandémica, que ahora es como que quedó, como ella nos abruma y nos da paja, pero realmente lo que hizo fue como normalizar a la soledad como reguladora psicológica y política de sociedades enteras. Y cuando salimos afuera, esas mediaciones quedaron incorporadas de alguna manera. Hay como un inverosímil en las cosas que se sienten, incluso al día de hoy, sintiéndolas o pudiendo sentirlas, que creo que vienen antes, digamos. Que se atrofia la presencia, se pierde sensibilidad,
Y nos enfrentamos a, entonces, un nuevo humano, como un humano insensible de alguna manera. Repito, no en términos de no conectás, no empatizás, en términos de cuán real son las cosas cuando son. Aunque ya ahora ves a tus amigos, ¿cuándo estás ahí cuando ves a tus amigos, digamos? ¿Cuánto Sí. quedó incorporada la mediación de tengo un cablecito dirigido a que en el teléfono puede estar pasando una cosa, me distraigo, no te escucho, a lo que sea? ¿Cuánto quedó incorporada la mediación de esa quemadez para el laburo? ¿Y cuán conscientes somos, cuán consciente es y somos las personas que laburan solas, quemadas, digamos, de que hay otros trabajadores igual que ellos, sufriendo de la misma manera, y que eso es una potencia o una posibilidad que nadie quiere explorar porque no la asume como real, pues se siente solo. Creo que la soledad quedó incorporada como una normalidad que trae una falta de sentido que, para ir a este punto, lo que viene a ser, creo que el mileísmo en Argentina, pero un conjunto de fuerzas políticas a lo largo del mundo, es a esa insensibilización traducirla políticamente Darle un cauce. en un proyecto deshumanizante, digamos. Creo que la deshumanización es la traducción política de la desensibilización. Esa desensibilización existe, incluso para los que no elegimos esa traducción política. Somos somos hijos de la misma pérdida de sensibilidad y de sentido. Sé que suena como demasiado abstracto, pero te nombraba Pedro. Creo que en esto, en lo que se discute vinculado a la crueldad, yo te he escuchado decir esto de, como bueno, la crueldad no la inventó Milei. Y creo que es cierto. Y que a lo que voy con este punto es, la crueldad no la inventó Milei, pero sí creo que la convirtió en una identidad política, y eso es una novedad. Como muchas veces cuando se habla del nazismo, se habla de que el antisemitismo no lo inventa Hitler tampoco. El antisemitismo, el antisemitismo ya estaba cultivado con bastante éxito en las sociedades enteras, y lo que hizo Hitler fue decir, esto puede ser, es suficiente Una plataforma. como plataforma política. Creo que estamos frente a una dinámica parecida en relación a otras cosas, finalmente, que de hecho justo tal vez no en esa. Y que es importante como para que no parezca que viene que las sociedades son secuestradas por villanos, ¿viste? Sino que hay en nosotros mismos que tiene un enlace o un puente a esas formas. No, porque por ahí también hay algo que pasa mucho, que es como, bueno, hay palabras que de tanto repetirse pierden un poco su sentido, ¿no? Con la palabra crueldad está pasando un poco esto, y pareciera que la crueldad llegó a la Argentina a partir de que el presidente putea gente por Twitter, ¿no? Y la verdad que en las cárceles argentinas se tortura gente desde antes de que llegue Milei, que para muchas madres conseguir un turno para sus hijos en la salud pública es muy difícil desde antes que llegue Milei, etcétera. Lo que pasa, por poner ejemplos, ¿no? Lo que pasa es que, como vos decís, Milei canaliza y logra darle un cauce político a algo que ya estaba presente. Bueno, ¿de qué manera se desarticula eso? Es un desafío difícil, Sí. Y creo que asignándole a Milei la exclusiva responsabilidad de eso nos va a costar conectar, porque claramente no tiene que ver exclusivamente con él. A eso en un punto voy, no para eximirlo, creo que le asignó como mucha responsabilidad justamente a producir políticamente un desahogo tan violento de ese veneno que ya estaba dando vueltas, pero creo que hay que entender, ese veneno estaba dando vueltas y alguien lo canaliza, lo condensa políticamente. ¿Qué le falta entonces a la época o al presente? Una canalización alternativa de esa misma desolación. ¿A qué voy con esto? Como creo que también hay que hacer que nosotros no pudimos radicalizar nuestro propio vacío y dolor hacia una reconstrucción. O sea, no estamos intentando construir una experiencia política que sea hija de esa misma desolación en algún punto, digamos, que sea representativa de nuestra propia falta de sensibilidad y de nuestra necesidad desesperada de reconectar con el presente de otra manera, porque incluso para nosotros estas imágenes duelen, pero a la vez se normalizan de alguna manera y no encontramos nuevos recursos para combatirlas. Creo que no podemos ser solamente caprichosamente opositores a esta. Caprichoso no porque esté mal ser opositores a esta, sino porque para ser opositores en serio hay que poder tener justamente una mirada opuesta e igual de radicalizada sobre esos mismos malestares que son nuestros, ¿viste? Que creo que ellos vinieron a proponer frente al vacío existencial un nuevo mundo por lo destruible, un nuevo mundo destruible, partimos de un mundo y ese es destruible, y nosotros no estamos pudiendo representar un nuevo mundo construible. No, estamos más bien tratando de que no se Defender destruya. eso que hubo Claro, hasta ahí. tal cual, es cierto. Creo que así como el 2001 parió un clivaje en la Argentina, que es el del macrismo y el kirchnerismo, por decirlo de alguna manera, creo que este nuevo humano, insensible y capaz inhumano, parió una experiencia política y le falta otra. Perfecto, Felia. Muy sintético, me parece bien.
Dicho esto, que tal vez es como más analítico, como un poco más volado, para ir un poco a lo concreto, yo creo que enfrentarte a una época nueva, de alguna manera, necesita que hagas el ejercicio provisorio de pensarla desde cero. No es definitivo, no es que solo se la puede pensar desde cero, como si acabásemos, como si todos estuviésemos naciendo ahora políticamente, pero creo que primero hay que pensarla desde cero para eso compararlo con la historia, de alguna manera. Después pensar esa novedad situada en la historia. Y eso va a ser obligatorio tener dos elementos muy frescos y muy ejercitados, que son la imaginación y la resistencia. Pero esa división tiene que ser más o menos quirúrgica. Pero pensando en este caso y en lo que vamos a hablar hoy, vamos con el Garrahan entonces, creo que bueno, se trata más de un ejercicio de resistencia, pero que tiene que tener elementos de imaginación. Y quería traerlo también porque creo que para usar el tema de la pérdida de sentir, la pérdida de sensibilidad, la salud es un tema interesante en ese punto. A mí me pasa mucho viendo la tele, no sé si vos reparás en eso, que todas las propagandas son de fármacos. Increíble. Todas. Hay horarios igual, pero sí. Bueno, sí, puedo estar, no veo tanta tele como para darte un porcentaje. Pero es fármaco. ¿Te duele En la los panza? programas que miramos, sí, todo el tiempo. Sí, Si te duele la panza, toma esto. Si te duele la rodilla, toma esto otro. Si te duele la cabeza, toma esto otro. Toma esta pastilla, toma esta pastilla, toma esta pastilla. Básicamente, ¿qué implica esto? Esto, no sé, lo estoy pensando yo, tal vez me equivoco y un médico de oficio me llama y me dice, es una pelotuda lo que está diciendo. Médicos de oficio 11 36 69 0870. ¿De oficio? De oficio. Un juez de oficio. Un médico de oficio. Un médico de oficio. Que de 11 oficio para 36 mí. 69 0870. Abrimos las líneas. ¿Pero también. qué implica esto? Como bueno, como se saltean un paso que es el médico, básicamente, en esta como este boom de publicidad farmacéutica, como bueno, me automedicate, qué sé yo. Yo te estoy explicando que si te duele la cabeza, entonces toma esta pastilla. ¿Para qué mierda vas a ir a una guardia? Yo te estoy explicando que si te duele la rodilla, tomas esta pastilla. ¿Para qué carajo vas a ir a una guardia? Dejamos de pensar que vale la pena encontrarnos con una persona en la vida real, en este caso un médico, que te toque la rodilla un poco. A ver qué pasa ahí en la rodilla. Lo mismo con las consultas virtuales en ese sentido, que están también como en alza. Un médico que te ve en 2D. Ni hablar en términos de medicación psiquiátrica, la normalización de la automedicación psiquiátrica. Y que vos ves tipo TikTok un rato y los pibes de tipo tomo clona. ¿De dónde lo sacaron? ¿Cómo hicieron? Yo qué puta mierda sé. Y no voy a negar que alguna que otra vez, bueno, no importa. Digo, como hablo con amigos, no sé qué, es totalmente normal. No estoy haciendo una crítica moral diciendo, Qué chicos, desastre. ¿qué hacen? Vayan. Pero digo, algo está pasando. O sea, dejamos de apreciar y verle valor a la instancia en la que se sienten cosas y se vuelven tangibles. Y tu cuerpo está frente a un profesional siendo analizado como con el deseo de curarte. Todo se gestiona solo, como puedas, porque ves la propaganda y sabes qué pastilla tenés que tomarte. Sí. Bueno, para mí eso sale mal, capaz me equivoco, médico de oficio, me estaré equivocando. 11 36 esto es lo mejor que le puede 69 pasar a la salud. 0870. 11 36 69 0870. Dale. Pero bueno, como por nombrar otro ámbito de presencia atrofiada. Después para hablar de esta, y para partir del elemento salud, y entonces como bueno, ¿qué cosas están dando vueltas culturalmente que tal vez nos hacen valorar menos la medicina? Como nosotros, digo, la medicina o a los médicos del Garrahan, como cómo puede pasar así, están haciendo más busco y rastreo, maneras en las que la sociedad se acostumbra a vaciar de sentido cosas que nos parecían importantes. En otro aspecto que se da en la discusión es entre lo público y lo privado, por decirlo de alguna manera, cuando discutimos la salud en Argentina en el tema Garrahan, pero vamos a pensarlo más en general. Obviamente hay muchas preguntas para hacerse en ese punto. Yo he hablado mucho de que creo que estamos frente a una Argentina que en la medida que puede se autoprivatiza, que cada persona, lo que separa a una persona de gestionar su derecho de manera privada, es en general si su plata se lo permite. No sé si soy clara, digamos. Que si una persona, si tiene la plata, va a preferir escuela privada, si tiene la plata, va a preferir tener una prepaga, si tiene la plata, bueno. Que eso habla de lo público también, digamos, ¿no? Si pensamos lo público en general. También podemos ponerle matices, porque bien podemos también saber que el modelo de lo privado, incluso en países con mayores capacidades y recursos, más bien recursos que el nuestro, como puede ser Estados Unidos, hace no tanto le pegaron un tiro a un CEO de seguro médico. Sí. Así que tampoco anda tan ordenada la cosa en el mundo de la salud privada, y que cada uno se salve como pueda. Y bien, también podemos pensar que un argentino que se fue a vivir a Estados Unidos y que posiblemente tuitea Argentina de recontra mierda, si se tiene que hacer un conducto, viene a la Argentina. No se puede no puede ir a un dentista en el país el que eligió para vivir. Y tiene que venirse a Argentina para sacarse una muela. Ujú. Entonces digo, hace ni tan ni muy, ¿es la frase? Ni tan ni muy, Ofelia. Ni Sí, tan es tan, una ni frase que muy se usaba mucho en la muy. década del 70. Pero bueno, todo eso que es discutible en materia de salud pública, no por sus profesionales, claramente que dejan la vida heroicamente ahí en general, todo lo que digo, o eso es lo que pasa, lo que en general te encontrás en el sistema de salud, un sistema que está vacío, pero con profesionales que reman con lo que pueden.
Se pone raro si de lo que hablamos es del Garrahan, digamos. No es lo mismo. Se pone raro porque el Garrahan es una referencia a nivel regional de la pediatría. O sea, no es que es una cosa que está rota. Es una cosa mejorable, sí, como todo probablemente. Pero Pero que funciona. Pero que funciona. En ello quería como poder también hablar de los hospitales de niños en el mundo. Y de cómo, bueno, si uno quiere limpiar, después voy a decir las intenciones que para mí esconden este tipo de batallas que elige el gobierno, pero si ponele que hay una intención genuina o una creencia genuina en que lo que mejor se puede tener es por otro camino, o sea, la mejor versión de un hospital de niños se llega por otra calle, por decirlo de alguna manera. La verdad es que no hay precedentes, no hay evidencias. Y si vos buscás los mejores hospitales pediátricos del puto mundo entero, en países del primer mundo, justamente, que hasta la tienen bastante más fácil para hacer un buen hospital o tener un hospital de punto, no existe que no haya estado. En cualquier caso, hay valores despreciados por el gobierno de Milei que son fundamentales a la hora de llevar adelante eso. Si vamos a hablar de 3 hospitales concretamente, que son los 3 mejores del mundo, hay un canadiense y dos norteamericanos. Esos 2 norteamericanos son anexos de universidades norteamericanas. Es decir, hay una interacción constante entre el desarrollo científico que se da en las universidades y el desarrollo sanitario, digamos, o el desarrollo en materia de salud de esos hospitales. Todas cosas que desprecian, básicamente, la ciencia, la tecnología, el estudio, al menos en cómo se están parando a dar esta disputa más bien cultural. Pero el de Canadá es directamente un hospital público. O sea, digo, no es que no hay evidencias de un sistema estatal que pueda ser el mejor de América Latina, o el mejor del mundo en este caso, o en el caso de nuestro Garrahan, el mejor de América Latina. Y por fuera de lo ideológico, que es una discusión válida, pero por salir de ahí, es un tema pragmático. El hospital que hay en Argentina, que está más cerca de ser el mejor hospital, es este. O sea, ¿cuál es el sentido de vaciarlo a cuentagotas y esperar a que el mercado haga otra cosa? Sobre todo un mercado que redunda en sus propios lobbies a la hora de pensar la salud. ¿Cuál pensás que es el sentido de vaciarlo? Yo creo que tanto en el caso del Garrahan como en el caso de las universidades públicas, tal vez me equivoco, es una lectura que se me ocurrió armando esto y pensando en este tema. Yo creo que son como, por decirlo, como un hack. A ver, quiero una palabra mejor que hack. Creo que a la teoría libertaria, al dogma libertario, no le hace bien que haya excepciones de buen funcionamiento estatal. Bien. Digamos que yo creo que, porque uno piensa, qué raro, como que habiendo tantas cosas que arreglables, digamos, de alguna manera, en el Estado, estas se vuelvan tan importantes y sean, digo, tan conservadores y tan apáticos con la reacción que producen, porque finalmente yo estoy segura, lo decía cuando hablaba con Feynman en la marcha universitaria, lo pienso cuando escucho ayer testimonios de muchas mamás de niños con discapacidad y dicen, che, yo te voté, ¿qué mierda estás haciendo? Digamos que no, que son, digo, creo que hay mucho apoyo a Milei que es a pesar de estas cosas, digo, por ejemplo, lo que hacen en materia de discapacidad o con el Garrahan o con la universidad. Que creo que lo que tienen, para ellos que parece que más que ocuparse de la Argentina están queriendo exportar un modelo de ideas, digamos, un paquete, una batería de ideas al mundo, que son estas ideas de la libertad, por decirlo de alguna manera. Que haya cosas en una época en la que también, repito, las cosas se sienten poco, que sean tan concretas para personas en cómo lo ayudan, en cómo le sirven. Es un título universitario, es una cosa muy concreta. Es un trasplante de corazón, es una cosa muy concreta que te la acordás, que te pasa por el cuerpo, que la tenés demasiado comprobada. Que tengamos recuerdos, o sea, o que en el tiempo podamos decir que esas cosas funcionan gracias al Estado, creo que les trae un problema teórico. O dogmático, y que por eso lo dan igual, que por eso no retroceden, porque de alguna manera por eso que es funciona... importante señalar que el Garrahan está lleno de ñoquis, que tiene 500 empleados, de los cuales solamente 100 son médicos, etcétera, el discurso de Sturzenegger, ¿no? Exacto, una basura. Traje para justamente darle como poder pensarlo desde lo concreto, un par de testimonios de memorias del Garrahan, que tal vez, repito, para quienes supongo que están escuchando esto y tienen clara su reivindicación de espacios y lugares como el Garrahan en la Argentina, creo que está bueno también acordarnos que son cosas que pasan por el cuerpo de personas, no son solamente la idea conceptual que defendemos en Twitter. ¿Los tiene Nehuen? Y los tiene Nehuen. ¿Son audios o videos? Es audio y le puse una imagen como... Bárbaro, vamos a escucharlos. Pero es una imagen quieta del Garrahan. 2015, mi nena tenía 1 año y medio, somos de la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires. Acá los pediatras le sentían que tenía moquito,
le quisieron hacer un estudio de endoscopía, la sedaron y todo, pero no tenían las sonditas que hay que ponerle con la cámara para una nena de esa edad, así que nos derivaron al Hospital Garrahan. En el Hospital Garrahan se le hicieron y le descubrieron, que acá nos decían que era moquito en la garganta, le descubrieron que la nena tenía una malformación en su laringe, tenía laringomalacia. Tendría que haber dormido siempre sentada, porque acostada se podía ahogar. Agradecidos totalmente siempre al Hospital Garrahan. Soy de Mendoza y me derivaron al Garrahan en el 2008 por una cardiopatía dilatada idiopática. La única respuesta a mi diagnóstico era un trasplante de corazón y el único centro en el que podía realizarlo era allí. Todo mi tratamiento, el pre, durante y post, fue en ese nosocomio. 15 años de mi vida se los debo al Garrahan. Por favor, basta de denigrar a nuestros profesionales, basta de dejar morir a los chicos. Paciente lúpica de 31 años, vivita y coleando gracias al Garrahan. Básicamente cuando yo tenía 13 años, en 3 días me descompensé, me desmayé, venía con una anemia hemolítica, tenía 1,5 millones de glóbulos, o sea que estaba al borde de morirme básicamente. Diagnosticaron enseguida, el equipo de reumatólogos del Garrahan es de los mejores del país y me atrevo a decir de los mejores de Latinoamérica. Una vez que tuve que abandonar el Garrahan por mi edad, me costó muchísimo encontrar un reumatólogo que tuviera seguimiento o experiencia con enfermedades autoinmunes. Y la respuesta de todos estos profesionales, de la cartilla, de mi tan buena obra social, era andate a clínicas. Yo tenía 7 años, por ahí, 8. Tuve un accidente doméstico jugando con mi hermano, me corté la mano mal. Imagínate la manito de una nena de 7 años. Casi pierdo los dedos por cómo me los corté mal. Tipo colgando, ubicás, drama total. Y me hicieron una operación de reconstrucción tipo milagrosa, que solo lo podría hacer el Garrahan, y yo tengo mi mano y mis dedos. Imagínate, mi vida era otra. Tuve un accidente y me salvaron la mano en el Garrahan. Una niña sin recursos, hospital público, mega ídolos. Impensado que un accidente así pueda salir bien, ¿viste? Hasta Bien. tu propia novia te trae. Mira vos, me sorprendiste completamente. ¿Te sorprendí completamente? Sí, conocía la historia igual. Sí, me imagino. Y estás muy agradecido de que tengas su mano, me imagino también. Sí, claro, y de todas las personas que nos mandaron sus mensajes y sus Yo testimonios sé, de cómo por les supuesto. salvaron la vida. No, pero no, realmente, ese era más como un... No, porque igual también, digamos, la escala de reconocimiento al Garrahan aparte es muy transversal porque viene gente de todas las provincias a atenderse acá. Mucha gente es derivada del sector, de la salud privada al Garrahan. Muchos hospitales privados que laburan en interacción con el Garrahan, porque el Garrahan es mejor para resolver algunos problemas. Claro, correr el arco incluso sería no solamente defender el Garrahan, sino pensar que en algún momento puede haber, no sé si un Garrahan por provincia, pero por lo menos 4 o 5 más que no tengan que venir a Buenos Aires para atenderse cuando tengan una urgencia. Sí, por supuesto, y que los mejores médicos del país puedan, además de laburar ahí, ganar la plata que tienen que ganar por eso. O un Garrahan por provincia, ¿por qué no? Sí, porque no, para que no haga falta venir a la capital para atenderse, que cada vez puedan tratar cosas de mayor complejidad, con mejores tecnologías. O sea, todas esas cosas parecen imposibles de discutir, y cuando uno lo pone en términos de tipo cerrar el Garrahan, cerrar las universidades, te dicen tipo, bueno, pará, no está pasando eso. Pero porque nadie va y tapea un hospital pediátrico de un día para el otro. Así se hacen estas cosas, se vacían de a poco. En el Garrahan están cada vez renunciando más profesionales, pero de manera así extrema. Pero pues, bueno, no puedes laburar, o sea, pues no puedes llegar a fin de mes, pues irías ahí. Además de vivir muy injustamente una difamación terrible en la que seguramente la gente que estudia medicina, laburar en el Garrahan es como una chapita como muy grosa de laburar en un lugar que avanza mucho, que trata cosas muy delicadas, que tiene una cosa muy sacrificial, y de repente te están diciendo ñoqui hijo de puta. Es como una barbaridad. Para, acá hay uno que dice, no puede haber 4 o 5 más. Explica por qué, HJ. De verdad lo digo, no es una chicana. Para entender, ¿por qué no podría haber 4 o 5 más? La verdad que no lo sé, es una pregunta. 11 36... Pero además... 11 36 65 09 80. ¿Qué dije? 11 36 69 08 70. Cualquier cosa. 11 36 69 08 70. Pero incluso si no se trata, si no lo que estamos discutiendo son los médicos, sino los niños, finalmente, ¿qué le van a decir? Igual pueden, la verdad, le pueden empezar a decir a los niños vagos de mierda que tienen que emprender
para pagar su salud, son capaces, pues decir, Milei se pelea con un nene autista, o sea, Ayer no vi me una imagen, no sé sorprendería. si era cierta o no, de un mandril en una silla de ruedas. ¿Es verdad o no? Me comí una... La verdad no lo vi. Ya no se sabe tampoco, eso también es Podría algo tranquilamente pasar. sintomático de esta época. A lo que iba con esto es que, incluso también me acuerdo de discutirlo en materia de las universidades con Feynman, y por qué traía la dimensión teórica, si se quiere, es que el tipo dice, yo soy un topo que viene a destruir el Estado desde adentro. Él necesita demostrar y comprobar que el Estado no puede garantizar ninguna cosa. O sea, que el Estado no sirve para nada, que el Estado es una maleza en todos los casos a retirar. Y evidentemente la Argentina tiene una historia en la que no, y tiene necesidades por las que no. Porque tal vez en otro lado es más fácil que cualquier niño pueda ir a tratarse. En la Argentina la mitad de los niños son pobres, digamos. Y no estamos queriendo darle luz a ese dato. Estamos queriendo hacer todas estas basuras que están haciendo. Nada, también ahora iba como para ya ir más hacia el cierre. Tenía también el audio de una residente que también antes de ponerlo quería decir que me manda el audio como, o sea, lo que costó que tenga un ratito para mandar el audio, pues está de guardia, o sea, son guardias eternas, o sea, de verdad no estamos como, bueno, no es normal ese caudal de laburo y en interacción con qué cosa, pues no solo estar 1000 horas a cualquier hora, tener el sueño totalmente desorganizado, tratando con niños que van ahí desesperados por una solución, con toda una vida por delante, y en el medio de eso tener que responderle un audio a una piba que quiere pasar tu audio en una columna porque estás teniendo que explicarle al gobierno nacional y a un pedazo inútil de la sociedad por qué tiene valor tu trabajo, digamos, ¿no? Se le suma como a esa hostilidad, a esa situación de como tan delicada, tener que estar emprendiendo en un grado de organización y activismo que es insólito para la tarea que cumplen, que debería ser un orgullo obvio. Pero acá está su audio en el que nos resume básicamente la situación actual, porque hoy, se vota en el Congreso una ley de emergencia pediátrica, que de aprobarse así como está o así como se dictaminó, Va a también ser tiene un vetada. artículo bueno, vamos de a poco, vamos primero a ver No, si no, se pensé que sanciona. ibas a decir eso. No. A priori hay que ver si se le da esa media sanción, que hay un artículo vinculado al tema de los residentes en particular y que además el Garrahan está haciendo, de alguna manera, la vanguardia es una palabra, no, es como la barredora, por decirlo de una manera, de todo el sistema de salud público que viene atrás, que también tiene a muchísimos profesionales absolutamente precarizados. La persona que dijo que no se puede no respondió, te aviso. Cagón. No, no seas boludo. No, ni idea. Bueno, vamos a escucharla, a Azul. Azul, residente del Garrahan. Hola, yo soy Azul, residente del Ahora Hospital lo Garrahan. Para mí es un honor trabajar en el hospital pediátrico más importante de Latinoamérica. Nosotros acompañamos familias de todas partes del país a transitar lo que quizás es el peor escenario posible, como es tener una hija o un hijo enfermos. En el hospital se viven situaciones muy difíciles y quienes llegan a nosotros muchas veces han recorrido kilómetros lejos de su casa, lejos de su hogar, buscando una respuesta, y esa respuesta y en general la primer cara con la que se cruzan dentro de este panorama es la nuestra, la de los residentes. Nosotros representamos el primer contacto con los pacientes y con sus seres queridos. Pasamos horas dentro del hospital, trabajando en los pasillos, en la guardia, en la sala, y trabajamos de lo que nos gusta hacer y lo que nos enorgullece a todos los días poder elegir esta profesión por vocación. Cuando hablamos de pediatría dentro de nuestro hospital, como nosotros nos referimos a cuidar de un núcleo familiar que está derrumbado por el hecho de que una etapa que generalmente es de alegría y de crecimiento acá se ve interrumpido por lo que es la enfermedad. Por eso le ponemos todo el amor que se pueda dar, nos disfrazamos, actuamos, jugamos, hasta hacemos videos de TikTok con ellos, y lo hacemos para alivianar y hacer más llevadero un momento tan complicado. Pero hoy la verdad es que con ese amor no alcanza. Nosotros queremos seguir cuidando de nuestros pacientes y queremos que sigan habiendo personas con vocación que puedan dedicarse a esto sin tener que hacer otra cosa por una cuestión meramente económica. En el hospital se están perdiendo profesionales extremadamente formados y calificados, de los cuales nosotros aprendemos inmensamente. Pero lo que más nos duele, la verdad, es que este deterioro pone en riesgo la salud y el futuro de miles de niños. Lamentablemente no se puede vivir de la vocación, y si así fuera, todo el personal del Hospital Garrahan sería tan millonario como ya lo somos en nuestros corazones haciendo lo que hacemos. Bueno,
Gracias Bueno, a pará, Azul. Acá Sí. el compañero mandó la respuesta y decía, el Garrahan funciona bien justamente por un nivel de escala. Cito textual, atiende 1000 pacientes por día. Si estuviera en un lugar donde viven 15 millones de personas, no podría atender de la misma manera. La respuesta es floja, amigo, porque justamente lo que estamos planteando es que no haya uno solo que tiene que atender a todos, sino que haya más. Igual quizás es una estupidez el planteo y obviamente estoy hablando de algo de lo que no sé, pero no me parece una locura pensar que puede haber, digamos, un hospital público No, a priori de no. pediatría de alta complejidad que no haya uno en todo el país. Sí. Es O un al centro menos de uno por derivación, región. somos el 7º país en el mundo en extensión y el 70 en población. Bueno, puede ser. Dale. Finalmente, bueno, todas discusiones posibles en el mundo de lo que se puede construir, mejorar en esta vida, partiendo de la base de que igual es un espacio que genera muchas soluciones, orgullo y rescates en una vida tan difícil y tan jodida. Decirles a quienes escuchan que sigan a la cuenta en Instagram de la Asamblea de Residentes del Garrahan, no así a la cuenta del Hospital Garrahan, que está totalmente intervenida por el gobierno nacional. Tenés un posteo de la cuenta del Garrahan y los comentarios de todos sus médicos diciendo sos un hijo de remil puta. Agradecer por esta pelea, ojalá pedir perdón si algo lo he contado de manera errónea o insuficiente. Obviamente no hay nada como la escala del conocimiento que te da estar ahí cada día y ojalá podamos darle, voz y sentido a eso en la medida que podamos. Pero me parecía importante, en tanto están en este contexto particular a nivel legislativo en el que se va a estar discutiendo esta ley, por la situación general y la desesperación en la que están los médicos, médicas y residentes ahí, pero también por el clima semanal en el que me agarra esto, que es, como decía al principio, esta oda a la deshumanización, que además de interpretarla como con la mayor precisión posible, que es lo que un poco intenté empezar a hacer, si bien no es tan fácil ni tan rápido. Te hago un pequeño paréntesis para contarte que en el chat mucha gente decía el hospital pediátrico de mi ciudad o de mi provincia también está completamente desfinanciado. Digo, es una situación general. Por eso, al Garrahan como, punta de lanza de todo lo que hay ahí atrás, digamos. Como los médicos del Garrahan poniéndose a la cabeza una precarización que los excede, que es mucho más grande que ellos, y que también, pero bueno, si ni el Garrahan está dado por hecho en estos tiempos, en esta Argentina, imagínate todo lo que viene abajo, que es también muy importante, es también fundamental. Lo de Milei creo que es una estafa descomunal y muy frustrante. No sé ni cómo contarla, no sé cómo podemos hacer para contarla, que también son preguntas que tendremos que hacernos sobre qué es lo que, qué es ese... ¿Cuál es esa frontera que hay entre nuestro dolor, que suena tan obvio, y la posibilidad de que algo frene o que cambie? No sé cómo contarla, cómo darle dimensión. Siempre, me estoy poniendo repetitiva, pero siempre ser médico del Garrahan fue un orgullo. Está intentando difamarlo, está intentando oscurecerlo. No se bajaron un puto sueldo a ellos mismos, digamos. La casta por la que vinieron termina siendo la gente más fácil de cagar de la Argentina. Es realmente una vergüenza. Es al médico, al jubilado, al docente universitario. En el caso de Jorge Macri es al cartonero, es el que se vende cafés en la calle, el que vende un sándwich de milanesa, a una persona que está en la calle, no tiene ni casa. Esa es a la gente a la que enfrentan, esa es a la gente a la que quieren pasar por arriba. La verdad es que es totalmente desesperante. En el medio ellos, repito, cobran todos lo mismo que antes o más. Cobra 5 palos Adorni, cobra 5 palos su hermano, cobran 9 palos los senadores. La verdad que es una vergüenza, es realmente frustrante. Ahora los cierres de listas van a cerrar con cualquier delincuente y ya lo de la casta directamente se acabó, pasó. Habrá que preguntarse nosotros por qué no somos algo en el medio, digamos, que pueda servir, que pueda funcionar, que pueda condensar ese hastío, esa desesperación. Es realmente frustrante. En el medio te meten el debate de natalidad, que a mí me pone del completo orto. Me pidieron por favor que putee menos en las columnas y no lo estoy haciendo, pero justo... ¿Quién te pidió? La gente me pide. Igual Marcos me dijo que putee menos. Bien. No, pero los comentarios también mucho. Y lo voy a intentar, pero justo ahora me calenté. Pero bueno, digo... lo del debate de natalidad a mí me tiene como, me altera viviendo una semana como esta, pues te quieren mandar a las mujeres a parir, nos mandan a las mujeres a parir, él un hijo, Milei, bien gracias, no tiene, pero que tienen que parir las mujeres por la tasa de natalidad. ¿Y quién quiere tener un hijo en una Argentina que es así? ¿Para qué quieres tener un hijo si después tu hijo no tiene hospitales, no tiene médicos, no tiene medicamentos, no puede ir a la universidad si es pobre, si no tiene escuela, si nace con alguna discapacidad? La verdad, la concha de su madre, boludo. O sea... es como una retórica tan fácil, tan siniestra. Mandan a las mujeres a parir para que después tener hijos en Argentina hoy sea esto. Que
Porque aparte, como en los que creen en el mérito, y yo qué mierda sé, la verdad los niños son los que más despojados deberían estar en esa discusión. No tienen que comprobar nada, son niños y merecen un par de cosas. Ni siquiera te digo tantas. Merecen, hubo tiempos en donde en la Argentina se discutía sueños mucho más grandes y derechos mucho más grandes para esos niños. No sé, nos remontamos a Evita para pensarlo, donde la política discutía cómo darle los mejores juguetes. O sea, y ahora no estamos pudiendo ni garantizar para niños con discapacidad que tengan una escuela. Pues se le renuncian los docentes, pues no llegan a fin de mes. Bueno, perdón, entiendo que tal vez, para este momento sea cliché, pero realmente me hacía esa pregunta: ¿quién va a querer que nazca un niño en esta Argentina? Y la verdad que yo quiero, o sea, yo aún así quiero, por ponerme de ejemplo, hablo de mí porque soy la persona que tengo más a mano, pero intentando despejar lo que finalmente pasó, lo que finalmente puede estar pasando en otros lados y otras personas. Yo quiero, porque ojalá en algún momento la vamos a cambiar, digamos, pero vamos a necesitar mucha más imaginación que ahora para que eso pase, porque si no vamos a enfrentarnos en loop a estas frustraciones, digamos, como a no entender por qué otros creen lo que creen, a no entender por qué pasa lo que pasa. Y creo que tenemos que hacer un ejercicio como un poco más tenaz para llegarle a tiempo a la época. Creo que estamos, que no nos estamos terminando de entender a nosotros mismos, mucho menos entonces nos vamos a poder entender con los demás. Tenemos que, pienso yo humildemente, que hay que poder traducir políticamente las particularidades de este nuevo humano que somos, de esta nueva forma de estar vivo. Es una nueva forma de estar vivo, pero queremos estarlo por mucho tiempo más, traer vida a este planeta y que valga la pena y que haya Argentina. Aprendiendo mucho, diciéndolo humildemente, con mucha imaginación, pero bueno, en eso estaremos. Y váyanse a la puta madre que los parió. No, el cierre Cínicos del estuvo mal. orto. El cierre Cínicos del orto. Son unos basuras de mierda. Sin el cierre para mí está... ¿Podés decir? Podemos hacer la columna de vuelta y hacer lo mismo, pero sin el cínico. Es que son unos basuras, boludo. Son unos basuras. Ofelia Fernández, muchísimas Es gracias. de mala gente. Te veo en 15 días con tus nuevas sospechas. Dale, vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué sospecho? Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Les quiero contar que en Industria Nacional celebra